Comenzamos este triduo que tiene como objeto, tiene como sentido prepararnos para la romería, es decir, ayudarnos en la Santa Misa, recibiendo todos los días al Señor, escuchando el Evangelio, meditando las verdades que tienen que ver con nuestra Madre, a conocer y amar mejor, de manera más profunda y auténtica. Os decía al principio, a la Virgen a la que veneramos bajo la advocación del Rocío. Y pensaba que estos 3 días, con la misa de romeros del sábado, podría ser una buena ocasión para profundizar en un aspecto de la Virgen que quizá no es muy conocido, pero que es muy importante. Sabéis que de la Virgen se dicen muchas cosas, pero la Iglesia ha definido, en relación a ella, 4 dogmas que podríamos tratar cada uno de los días del triduo y el día cuarto, el sábado, en la romería. El primer dogma más importante en el Concilio de Éfeso, el de la Virgen Madre de Dios. Poco después se definió la perpetua virginidad de María. En el siglo XIX, la Inmaculada Concepción, que quizás es el más conocido, con el que vamos a empezar ahora, y finalmente en 1950 el dogma de la Asunción de María a los cielos. Empecemos por la Inmaculada. ¿Qué significa que Pío IX, en 1854, quisiera definir a la Virgen como inmaculada, concebida inmaculada, por la Bula Ineffabilis Deus? La Iglesia afirma que por una gracia especial, por un privilegio especial, en previsión de los méritos que Cristo iba a alcanzarnos a través de la cruz, del sacrificio de su vida en la cruz, María fue preservada para que no fuera tocada por el pecado, ni siquiera por el pecado original, en el momento de su concepción. La Inmaculada Concepción es la concepción de la Virgen en el seno de su madre, Santa Ana, de manera inmaculada, es decir, sin pecado original. Nosotros, cuando nacemos, pues nos bautizamos porque la Iglesia confiesa, como una verdad de fe, que tenemos ese pecado heredado de nuestros primeros padres y que ha de ser limpiado por el sacramento del bautismo. Pero Jesucristo no quiso que su madre fuera tocada nunca por el pecado, ni siquiera por el pecado original. Imaginaros que eso lo que supone, entrando en el corazón de Cristo, es un rechazo tan fuerte al pecado que no estoy dispuesto a que le roce a mi madre ni siquiera el pecado que no hemos cometido ninguno de nosotros, pero que nos alcanza de generación en generación desde Adán y Eva. Es decir, que el dogma de la Inmaculada Concepción nos habla del rechazo que tiene Dios al pecado. Porque pensad que el Señor no quiso ahorrar a la Virgen María ninguna de las condiciones penosas que acompañan nuestra vida aquí en la tierra. Es decir, nuestra madre sufrió humillación, muchas humillaciones, sufrió desde luego pobreza, frío, hambre, tuvo miedo, fue perseguida, tuvo que ver cómo su esposo se moría, tuvo que ver incluso la muerte de su hijo, de su propio hijo, y Dios no quiso preservarla de ninguna de esas cosas que son para nosotros tan terribles, que podía haber dicho, pues mira, ¿sabes qué? Que mi madre esté en otro momento, en el momento de mi muerte, que no tenga que sufrir esto, ¿no? Es una cosa normal que los padres hacen, que no quieren que sus hijos sufran. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los sacerdotes cuando vamos al tanatorio dicen, no, es que los niños no están, porque no hemos querido que vengan, porque lo pueden pasar mal si ven a su abuelo, a su abuelita, que han fallecido, queremos ahorrarles ese sufrimiento. Bueno, pues Dios y el Hijo de Dios, Jesucristo, en su designio desde toda la eternidad de la Trinidad para la Virgen, no quiso ahorrarle el dolor de ver morir a su hijo o a su marido, o la humillación, o la difamación, o la pobreza, o el frío, o el miedo, o el ser inmigrantes. No quiso ahorrarle ninguna de las condiciones penosas de la vida, pero sí quiso ahorrarles el pecado. En eso no estuvo dispuesto Dios a ceder. E hizo un malabarismo precioso de la gracia para que naciera María, fuera concebida sin pecado. En el fondo es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? El sarmiento y la vid. Lo importante del sarmiento no es que sea podado. Ser podado
es decir, sufrir cortes, sufrir dolores en la tierra, no es problemático para el sarmiento. Lo que es problemático para un sarmiento es romper con la vid, separarse de la vid. Y por eso la Virgen María fue muy podada a lo largo de su vida, pero nunca se separó de la vid, es decir, de Dios mismo, de su Hijo Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo. Nosotros me parece que, sin embargo, le damos mucha importancia a los dolores de la tierra y le damos poca importancia al pecado. Pensamos que sería horrible un cáncer, pero que no sería tan horrible un pecadillo. Que ojalá que no me calumnien o me difamen o me critiquen, pero que no pasa nada por criticar o por calumniar a alguien o por hablar mal de otro. Es decir, tenemos la sensibilidad invertida. Pensad, por ejemplo, en lo siguiente. ¿Qué os parecería si os dijeran si me dijeran a mí o a ti, que tu madre, cuando era joven, alguna vez se emborrachó? ¿Cómo os quedaríais? Diréis, bueno, pues tampoco pasa nada. Que en ocasiones mintió a sus padres, que salía tarde y llegaba tarde y les decía una mentira y nunca la pillaron. ¿A qué os parecería simpático? Que copiaba en un examen. Pues para Jesucristo no le pareció nada simpático eso. Cristo no quiso que su madre tocara el pecado de ninguna manera. Los padres, por ejemplo, antes de las comuniones, cuando hacemos las primeras confesiones de los niños, se ríen de los pecados de sus hijos, les parece simpáticos. ¡Ay, qué mono es mi niño! Que se habrá confesado de pelearse con su hermano. ¡Ja, ja! ¡Qué risa! No, qué risa no. Es que está muy mal. Es que es horrible que un hijo tuyo quiera hacer daño a un hermano suyo. Diga una mentira. Es horrible el pecado. Es decir, el mayor de los males no es el mal físico, no es la enfermedad, no es la persecución, no es la injusticia, es el pecado. Y el dogma de la Inmaculada Concepción habla del horror que le tiene Dios al pecado y que a nosotros nos falta. Tenemos que pedirle al Señor mayor sensibilidad. O sea, tú y yo no podemos mirar a la Virgen y decirle blanca paloma sabiendo que tenemos el alma no blanco, ni siquiera gris, a veces negro como el alquitrán o como el azabache. Pero no nos parece mal, porque a lo mejor no fui a misa el domingo pasado y tampoco es para tanto. Porque a lo mejor critiqué al otro, o calumnié al de más allá, o estuve viendo una cosa impúdica en la televisión, o puse verde al político, o al no político, o a quien sea, no sé, y no me parece tan mal. ¿Qué más me da? Mira, te separa tanto, me separa tanto de María el pecado. Me separa tanto de la voluntad de Dios el pecado. Pídele al Señor mayor sensibilidad. Escribe San José María en Camino, en el punto 330, dice, «Qué pena me das, mientras no sientas dolor de tus pecados veniales, porque hasta entonces no habrás comenzado a tener vida interior». Es decir, se sabe que alguien empieza a tener trato con Dios, vida espiritual, cuando le empieza a horrorizar los pecados veniales, la mentirijilla sin importancia, el descuido en la oración, el pequeño comentario cínico que salió de nuestros labios, la burla simpática pero que hizo daño a alguien, la falta de sensibilidad viendo la tele y viendo una cosa que no conviene. Dice, hasta que no te horrorice eso, no tendrás la sensibilidad de Cristo. Y me acordaba de aquel episodio que os conté alguna vez de Mari Carmen González Valerio, esa niña venerable que murió con 9 años, y que cuando mataron a su padre al comienzo de la Guerra Civil, se fue con su madre a Bilbao y allí la madre salía mucho, tenía mucha vida social, era una familia conocida, acomodada y tenía mucha vida social. Y la niña, con 8 años, 8 o 9 años, esperó a su madre y un día cuando la madre volvía de fiesta, dijo, mamá, sales demasiado. Y la niña tenía la sensibilidad que a la madre le faltaba. O de Santa Teresita de Lisieux, que cuando empezó a ir al colegio pedía por favor y suplicaba a sus padres, a su padre y a sus hermanas, no ir al colegio.
porque no soportaba a veces lo poco delicadas que eran sus compañeras. La manera de hablar, la manera de tratarse, le dolía tanto que suplicaba no tener que ir al colegio, nunca fue. La educaron en casa. Recuerdo cuando la segunda vez que fui a Medjugorje, que iba con chavales jóvenes, era un grupo de chavales, de amigos, novios, con 19, 18 años, 20 años. Y estuvimos en Medjugorje 4 o 5 días, y cuando volvíamos, estaban en el autobús llorando. Y digo, ¿por qué lloráis? Y dice, es que nos horroriza volver a Madrid. ¿Por qué tenemos que volver a la universidad donde la gente blasfema? ¿Por qué tenemos que volver a un sitio donde visten tan mal? Donde hay tanta incredulidad, donde se burlan de la fe. No nos gusta esto. Es decir, se habían metido tanto en Dios, tanto en el corazón de Dios, que les horrorizaba todo lo que no era estar unidos a Dios. Y ese es el sentimiento del Hijo de Dios que dice, a mi madre no la va a tocar el pecado. No estoy dispuesto que le toque cualquier cosa y que sufra cualquier pena que tenga que sufrir, pero el pecado no, esto no. Y hay una segunda parte del dogma de la Inmaculada Concepción, y es que la Inmaculada Concepción, la María, fue concebida sin pecado, pero la correspondencia de María es que luego nunca pecó. Por eso nosotros en Occidente llamamos a la Inmaculada Concepción, y en Oriente la llaman la Pan-Agios, la Toda Santa. Tota pulcra, también dicen algunos himnos latinos, es decir, la hermosísima, la que nunca fue tocada por el pecado, ni en su concepción, ni luego en su vida, porque no quiso. Y ahí hay un punto que es de responsabilidad nuestra. No eches la culpa a las condiciones, no le eches la culpa al carácter, no le eches la culpa al calor, o a los niños, o a los mayores, o a la tele, o a los políticos, o a tus hermanos de la hermandad. No le eches la culpa a nada. Si peco, es porque me da la gana. Y hay un momento en el que sé que lo voy a estar haciendo mal, que voy a ofender a Dios y digo, lo quiero. Entonces, de nuevo, pedirle al Señor que nos horrorice el pecado. Que nos horrorice, que nos muramos de pena del pecado nuestro o del pecado ajeno. Que cuando vayamos por la calle y veamos ahora que empieza a hacer buen calor y las pobres niñas, las pobres van casi desnudas por la calle, que nos dé tanta pena, que nos pongamos a invocar a la Virgen, Madre mía, cuida a esta hija tuya. Y vemos a unos que están blasfemando, Señor, perdónales. Que no pactemos con el pecado. Esta es la gran verdad que se esconde para nosotros en el dogma de la Inmaculada Concepción. San Juan de la Cruz dice que el pecado que el pecado es siempre un hilo, es un hilo. Y ese hilo te ata y te impide volar. Y da igual lo fino que sea, hasta que no lo cortes, no volarás. ¿Quieres estar con la blanca paloma? Corta con el pecado. No pactes con la mediocridad. Pídele a la Virgen ser como ella, inmaculada. Que así sea.